Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más y acabando casi la temporada, nos encontramos con un nuevo invitado, un nuevo programa. Nos invitamos a su casa. Gracias por abrirnos sus televisores, sus hogares. Hoy con nosotros el padre Luis Fontes. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. El padre Luis Fontes, no sé si decirle murciano o japonés, porque llevo más años, más años en Japón que en Murcia. Murciano, pero jesuita de vocación y en Japón muchísimo tiempo. Bueno, cuéntanos tu infancia. Pues empezamos con la decisión de ir a Japón. La decisión de ir a Japón. Precisamente en este monasterio de San Jerónimo. Ajá. Haciendo ejercicios espirituales 3 días al acabar a mediados del bachiller. En el 7º curso, yo tenía entonces todavía, yo nací el 1 de abril a mitad de curso. Aún no había cumplido los 17 y no se me olvidará, 4 de marzo 1948, 2 de la tarde, dijo el director que había venido de Madrid: por favor, el último día por la tarde, guarden silencio porque deciden mucho su vida, su futuro, tal. 4 de marzo de 1948 a las 2 de la tarde. Me suena eso al Evangelio de San Juan, pues parece, cuando se encuentran Juan y dice, eran las 4 de la tarde. Se parece. O sea, cómo cambia la vida, no se acuerda de aquello. Sí, en el momento. ¿Y qué ocurrió esa hora y ese día? Bueno, pues dijo el padre director: por favor, guarden silencio, los que quieran pasear, salgan fuera para dar un paseo, duerman la siesta, lean algún libro o recen en la capilla. Yo estaba rezando por la mañana, no me apetecía salir con el calor de esta tierra y no duermo la siesta, voy a ver un libro. Y la oportunidad y la providencia de Dios, que nos espera donde menos lo esperamos. Si la biblioteca que había en el pasillo hubiera sido de tablas, de madera, yo no estaría aquí hablando. Resulta que era de tubos, y estaba tubos de metal, y se veía la contraportada del libro, con letras exóticas. Para mí entonces esto será chino, dije yo. Y para ver el interior, volví a otra página, el Japón. El Japón, su evolución, cultura, religiones. Lo llevo a mi Cualquier cuarto. libro que cae en la mano, ¿no? ¿Y lo coge uno? No, pero este me llama la atención especialmente, a mí me gusta dibujar, iba a ser arquitecto, y estos dibujos me atraían la atención más que otra cosa, no mire otros libros. Vi que estaba en castellano, lo abro en el cuarto y aparece, curiosísimo el detalle, ahora mire, cuesta trabajo encontrarlo, pero al abrirlo está la carta facsímil de San Francisco Javier, de su propia mano, en castellano además, con mucha curiosidad, por ser una cosa antigua y tal, la leo, y está escrita a sus compañeros de la Universidad de París, que estaban enseñando, cuando él enseñó también ahí, y que escribe: estoy en Japón, es este pueblo distinto, diferente, pero no conocen a Cristo. Y vosotros hacéis una labor magnífica enseñando a la juventud y dirigiendo, formando líderes. ¿No vendría uno de vosotros a Japón a ayudarme en mi labor? Y como se lo hubieran escrito a mí, en ese momento decidí, yo voy a Japón. O sea, uno coge el libro, abre las hojas, lee una carta y dice: esta carta me la ha escrito San Francisco Javier hace 3 siglos para mí. 400 años antes. 400 años antes para mí. Por supuesto que esta carta funcionó y copiada mucho tiempo antes, y muchísimos la siguieron, fueron movidos, pero ya 400 años después también yo. Y uno con 17 años dice: yo quiero ir a Japón. Exacto. Y a partir de ahí, ¿cómo viene la historia? Bueno, pues el origen ya hay que sacar un poco de lejos. La guerra civil. Yo fui bautizado en la iglesia de San Miguel. Cuando entré jesuita pidieron la partida de bautismo. No existía. La iglesia se quemó, incluso al sacerdote lo asesinaron, pereció, y no había documentos. Entonces, la ventaja de la tradición católica de los padrinos. Mi hermana mayor y el padrino más cercano, porque estaba la cosa muy grave, le dijeron a mi padre: ¿ha tenido un hijo? Sí, este muchacho de 10 años. Felicidades, tal. ¿Lo quiere bautizar en la iglesia? Sí, claro. Pues si no lo bautiza pronto, el ayuntamiento ha decidido que va en la cárcel. Date prisa. Entonces llamamos al más cercano, mi primo más que vive más cercano y mi hermana, fueron los padrinos. Yo estaría durmiendo, supongo, a los 3 días de nacer, y ahí me bautizaron. Entonces, con los testigos de esto, 17 años después, firmamos el documento y aquí estoy con la partida de bautismo. Entonces, había muerto mi madre,
y murió al acabar la guerra civil. El hambre, las dificultades, mataron a bastantes de mi familia, sufrió muchísimo, hermanos de mi padre, hermanos de mi madre, y eso quizá me preparó un poco. Mi padre estuvo enfermo en un sanatorio por cosas de tuberculosis y lo que sea, y 2 años interno en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela de los jesuitas. Éramos 3 niños revoltosos, 3 hermanos menores. Uno solo puede aceptar una familia por algún tiempo, ¿no? Pero 3 revoltosos y tal, cosa peligrosa es. Internos a Orihuela, y ahí conocí a San Francisco Javier y a los mártires japoneses. Eso a los 10 años, esta cara que está aquí, me dejó ya una pose ahí, que inconsciente quizás, que luego a los 17 años al leer esta carta llega a Japón, salió. Sale lo que 7 años antes uno ha vivido en Santo Domingo, no Orihuela. O sea, la preparación había sido... Sí, Dios va escribiendo y no sabemos cómo va sembrando en nosotros y no podría aparecer. Y entonces el proceso era entrar... Ahora hay muchas posibilidades de trabajar en el extranjero, de voluntario, de profesor enseñante, etcétera. Entonces, la única manera es misionero, no había otra manera. Y con más INRI, porque Japón había perdido la guerra y los extranjeros no eran bien recibidos, ¿no? Tenían bastantes problemas con los suyos propios. Entonces, si yo voy como misionero jesuita, los jesuitas alemanes, españoles e italianos tenían permiso para trabajar en Japón durante la guerra, eran favorables al gobierno japonés. Ya que estoy, entonces, 10 años estudiando en España, y al 10º año me destinan, voy en barco a Estados Unidos, atravieso el Atlántico, 4 meses estudiando inglés, atravieso Estados Unidos en autobús y hasta aquí la llegada a Yokohama con un compañero de camarote. ¿Qué año era? 1957. 57, marzo, mediados de marzo. Va a hacer casi los 60 años. Sí. Y este muchacho en el mismo camarote, éramos 6 pasajeros nada más, no había montado en barco nunca y estaba siempre mareado. Y hay un caso curioso de que no ha habido mártires todavía de salvar a los animales. Y el pobre hombre me decía, he venido a América a coger un caballo, un buey o un toro y un cerdo sementales para la granja de Japón. Y no había montado en barco, estaba siempre mareado. Y me perdona, ayúdeme, ¿qué desea? Pues que no puedo salir, me mareo y no puedo estar de pie. Llévele usted agua a los pobres animales que están sin beber agua 3 días. Y allí me ves en medio de una tormenta con un cubo de agua, digo, si me resbalo y me caigo al mar, en medio del Pacífico, mártir de los animales. Mártir de los animales. Pero al final no hubo martirio. No, llegamos felizmente, es el día de llegada al puerto de Yokohama. Y un Japón completamente destruido por la guerra. Porque estamos hablando un poco después, quemadas. Poco después de Hiroshima, 10 años. Estaba Japón, fíjese que quisieron hacer colonias y la población se fue a China, se fue a las Islas Marianas, las Filipinas, y los devuelven todos, los que sobrevivieron. Entonces era una cosa terrible, terrible. Las casas medio quemar, las carreteras deshechas. O sea que yo vi levantarse Japón de las cenizas al culmen con los Juegos Olímpicos, de la exposición de Osaka, el año 70. Yo me ordené el 63 y el 64 fueron los Olímpicos de Tokio. Ahora se repetirán el año 20. Y eso cambió todo, grandes avenidas, las fábricas de coches, televisión, etc. He visto el cambio de andar con zuecos de madera, nadie llevaba zapatos en la cercanía donde yo estaba, todos los estudiantes con zuecos de madera, con los dedos al aire. Pero hay mucho barro, llueve mucho y el zapato no era para andar. En el asfalto se puede andar con zapatos muy bien, ¿no? Total, que esa preparación en la muerte de mi madre también quizá me dio cierta separación psicológica de no tener un apego excesivo a la familia. De estar un poco libre para poder salir. Además, yo con la ventaja que tenía yo, que los hermanos mayores son muy cuidados y los menores también, y el que está en medio lo dejan quieto. ¿Cuántos eran de hermanos? 5 hermanos, o sea, yo era el del medio, o sea que yo me tuve que buscar la vida. Sí, con los pequeños hace falta cuidarlos, los mayores que vivan la vida y hay los mayores también al nacer son muy cuidados, pero el del medio no... Pero una familia religiosa, una familia vinculada en Murcia a las tradiciones, ciertamente. Porque su padre fue presidente de la Cofradía de Jesús. No solo de las procesiones de Jesús el Viernes Santo, sino de la Cofradía de la Purísima desde el tiempo de los Reyes Católicos. De la Purísima, que es una cosa especialísima en Murcia, se venera la Purísima mucho antes del dogma y de toda historia. Sí, había el 16 una promesa de defender el dogma de la Purísima Concepción y
Mi familia fue la que trajo proyectó el plan de que Salcillo fuera el escultor de las obras que conocemos todavía. Y la Virgen de Salcillo era de la Purísima, que estaba en el plano de San Francisco. De modo que se la quemaron, por supuesto, la destruyeron, y mi padre le avisaron otra vez, algún amigo del ayuntamiento, mira, van a quemar, no dio tiempo a sacarla, era imposible, salvó las joyas, y con esas joyas escondidas en el jardín de mi casa, no se me olvidará, y mi padre dijo, promesa solemne, aquí no se dice nada, esto está aquí, para que cuando acabe la guerra, con ese dinero, el escultor, Pepito el escultor le llamamos, de la Torre de la Radada, reproductor de las obras de Salcillo y reformador y reparador, hizo la escultura de la presente... De la Purísima que estaba en la Merced. Exacto. Ajá. O sea que ahí fue una cosa... O sea que la Purísima de Salcillo es la que fue destruida, sí, y se hace a través de esto. Y bueno, llega un misionero a Japón, joven, a comerse el mundo, ¿y qué encuentra en que Japón? Lo primero que hay que hacer es aprender japonés. Y me dice un estudiante, yo había estudiado inglés, y entonces la entregué a una especie de comienzo de comunicación con los estudiantes que querían aprender inglés o practicar inglés. Y me dice uno muy serio, ¿y usted viene a Japón dispuesto a aprender japonés, que es la lengua más difícil del mundo? Digo, un momento. Eso lo digo yo, usted no. Usted desde pequeñito está hablándolo y no pasa nada, no se pone enfermo. El problema es mío, que de 0 a los 25 años no sé nada, como un niño pequeño, y tengo que empezar. Entonces... Pero tengo la ventaja de que he aprendido inglés en 4 meses y tardaré un poquito más. La ventaja nuestra como jesuitas es que tenemos 3 años de magisterio o de prueba en un colegio para ver si sirve como docente, profesor. El que no tiene vocación le sirve de prueba, el que tiene vocación está en su ambiente. Bueno, pues yo tuve esos 3 años ayudando al padre Arrupe como secretario, escribiente, su... mecanógrafo. Del padre Arrupe, que era entonces el superior de Japón. Superior general todavía, de la... No, todavía no es general. Todavía no era general. Era el superior de Japón nada más. De Japón. E hizo una provincia internacional. Fue dando vuelta por el mundo buscando... y fue la primera provincia internacional. O sea que éramos de 20 países, pero una sola provincia. Y un compañero me decía, cuando veo a un padre alemán con sus botas haciendo ruido, un francés me lo decía, me acuerdo cuando entraron en París pisando con las botas militares. Claro. Pero aquí las razas y las etnias y las culturas se dejan al lado y somos todos apóstoles para trabajar por Cristo en Japón. O sea que logró realmente una unión completa de todos los colaboradores. ¿Y cómo se encuentra uno Japón en cuanto a la fe? Porque es cierto que Francisco Javier siembra la semilla, pero durante mucho tiempo la semilla cristiana está desaparecida. No, eso creían las autoridades. O sea, es decir, externamente está desaparecido. No solo no desaparecida, sino prohibidísima. Prohibidísima. O sea que cosas increíbles. El último detalle es, lo digo ahora porque para introducir el tema, el Papa me ha citado, sin saberlo, leyó en el Observatorio Romano, en el diario... Papa Francisco. Sí, hace un par de meses. Salió en todos los periódicos de Japón. La entrevista era problemas de Japón, los misioneros, tal. Y la entrevista fui yo el que respondía a las preguntas del periodista, un chico joven, y yo le dije bien claro, ¿no?, que estaba en una ciudad en que había habido 40 mártires y me habían pedido que hiciera algo por tener interés turístico, el alcalde, y ¿qué se le ocurre? Descubrieron reliquias de los mártires, etc. Y yo ofrecí mi exposición de iconos, tengo 300 iconos para darlo a conocer como medio apostólico, crear interés por el arte y vienen a verlo. Entonces, se los presté, en la encuesta de los asistentes dijeron que esto era una maravilla, que esto que había... Me dice, el año que viene, que es ahora en septiembre, vamos a tener 2 semanas de festival para que venga gente de todo Japón, y estamos creando ambiente y tal, que nos visiten, y ¿me los presta usted otra vez? Digo, no se los presto, se los regalo. Entonces van a hacer un salón, una especie de museo artístico, con las cosas para poner los iconos y las reliquias que ellos tienen de los mártires antiguos y de los... Entonces atraer a la gente, o sea que a través de diversos medios se logra. La impresión de Japón al llegar es de un pueblo con grandes virtudes humanas, pero un vacío espiritual 100%.
De modo que lo que la Madre Teresa decía de esos pueblos avanzados, muy ricos y que tienen muchas cosas, y son los más pobres porque espiritualmente están vacíos. Entonces ahí es nuestra labor. O sea que nosotros no vamos a quitar nada. Yo estuve 25 años profesor de ética en la Universidad Católica de Tokio, que San Francisco Javier quiso fundar en su tiempo y no pudo, el pobre, bastante tuvo. Entonces se logró por fin hace 100 años, el año pasado fue el centenario, y vinieron los emperadores al acto del centenario, que no habían ido a otras universidades más antiguas, por ser internacional. El Papa envió un cardenal representándole, y era una cosa internacional, y asistieron Su Majestad el Emperador y la Emperatriz, lo cual fue un acto, porque estuvimos prohibidos durante la guerra, éramos religión extranjera, no se nos aceptaba fácilmente, ¿no? Ahora, al contrario, un movimiento de buscar interés por las cosas históricas de Japón y el origen de los cristianos, ¿no? Y estoy enseñando ética y religión, y cuando llegó la época del 68, la revolución de los estudiantes, para mí fue una ventaja, porque pusieron cursos selectivos, de modo que venía a mi clase de ética, era porque quería mi clase y mi docencia y la hora que lo ponía, el lunes a las 8 de la mañana. Y me dijeron... O sea, sabían la hora del día y elegían, aunque fuera una hora... Los estudiantes elegían al profesor. O sea que, y me dieron de la oficina de estudiantes y me dicen, profesor, no tenemos nada en contra de usted, pero usted ha pedido las 8:30 el lunes, las 8:30. Ningún otro profesor ha puesto esa hora, porque todos el domingo están de juerga o de fiesta y nadie más viene cómoda, más cómoda. Y no quieren esa hora. El problema es que a lo mejor no se apunta a nadie, porque son libres los estudiantes, y no se preocupe. Yo expliqué el día de presentación, venían a ver qué profesor les venía bien, la hora que les venía. Se apuntaron 200 y mandaron a espías diciendo, ¿qué hará ese profesor? Que no es muy famoso, que no es especial en nada, y 200 estudiantes, a lo mejor dice el que se apunte, sobresaliente. Y yo era el único que tomaba asistencia de los 200. Bueno, pues de los 200 tuve una encuesta al comenzar diciendo, me interesa su ambiente religioso, porque vamos a hablar de temas religiosos. ¿Qué religión tiene su familia? ¿Cuántos hermanos, cuántas familias? Tres generaciones juntas, una sola, en fin. Bueno, y usted, o sea, la mayoría decía, mi familia son budistas, ¿no? Tienen altar budista con los antepasados y tal. Bueno, y usted, nada. Había 3 que tenían religión, 2 católicos y un protestante, de los 200. Nada. Los demás, sintoísmo, no, nada, nada. Ni siquiera nada. Yo no tengo religión. Ningún tipo de religión. Su familia es budista, pero usted, yo no tengo nada. Ninguna. Entonces digo, pues es un vacío que hay que llenar, no tenemos que quitar nada. Está preparado para que... Y entonces lo que le comentaba antes, que puse mi primer lema en la pizarra fue, tomen nota de esta frase y pongan un examen, un comentario en una página, como comienzo. Tanto el que hace el bien como el que deja, todo el que hace el mal como el que deja de hacer el mal son igualmente malos. Y me dice, profesor, es una contradicción. Digo, no, examínenlo, busquen las razones y escriban. Y esto es de un autor muy famoso que ustedes conocen todos. Se quedaron así y tuve que dar la explicación. Profesor, recogí las hojas, su comentario, y dije bien sencillamente, el que hace el mal, todo el mundo, aun los más malos, el que ve a un señor que tiene un accidente y se cae, y el más malo viene a ayudarle, intenta ayudarle, cuidar de él, lo que sea, ¿no? Y digo, por tanto, en el más malo, él ve que está haciendo eso, que bien, está haciendo una cosa buena. Digo, pero el bueno es el que hace el bien, no el que deja de hacer el mal. Entonces, ahí viene la teoría que encontramos en Japón, de cumplir las normas. Yo cumplo las normas y soy perfecto. Y ya está. Un poco lo de los fariseos y... El fariseo, sí. Sí, legalismo, fariseísmo, exacto. Efectivamente. Entonces hay un vacío ahí, como ves, enorme. Aquí se decide por lo que piense la mayoría. Yo renuncio a mi cosa para que no haya problemas y hacer lo mismo. Y si me exigen tal, digo, no, pregúntele primero a ese, que está delante, ¿no? Yo hago lo que hacen los demás. O sea, ese es un vacío tremendo de... Entonces vienen los suicidios, 30.000 suicidios al año, en el país más avanzado de Asia. Sí, efectivamente. Finlandia, Japón y Australia
son los lugares donde, digamos, a nivel económico y a nivel... Tienen de todo. Y sin embargo, donde hay más insatisfacción. ¿Qué falta? Un vacío tremendo. Entonces somos necesarios. Y somos necesarios también, esto a los japoneses les dice y les duele un poco, pero tienen que reconocerlo, que es necesario que vayamos los extranjeros. Los misioneros extranjeros somos necesarios en Japón. Para hacerlo internacional, la Iglesia no es una capillita pequeña, es internacional. Todos somos hermanos. Entonces, la prueba es, los jesuitas somos de 20 países. Nadie dice Iglesia española, Iglesia francesa, Iglesia católica. La misma siempre en todas partes, que trajo San Francisco Javier. Y eso es una cosa que yo insisto muchísimo también. Los textos de historia dicen, San Francisco Javier, el primer misionero que trajo el cristianismo. Digo, no solo el cristianismo, muchísimas más cosas. El humanismo, el mutuo entendimiento entre las naciones. Escribió cartas avisando a sus compañeros. Simón Rodríguez, consejero del rey de Portugal, por lo que más quieras te ruego, que con la fuerza que puedas, más fuerte, insiste que los portugueses y españoles no tienen derecho a venir a hacer colonias en Japón. Había estado 10 años viendo el mal del colonialismo portugués, que los virreyes se guardaban el dinero. No es ir a colonizar, sino a traer un modo distinto de pensar. Y entonces las cartas que escribió el rey de Portugal diciendo, usted es responsable el día del juicio cuando muera de todos estos virreyes que se guardan el dinero en el bolsillo y cogen los impuestos y están tan felices, y usted es el responsable que los ha elegido. Y hacen colegios y no mandan a los nativos sino a sus hijos nada más, etcétera. Entonces llegó a Japón y dijo, no, si esta cultura es más alta que en sí, como cultura humana, es más alta del marinero o soldado que puede venir. Los marineros y soldados desde aquel tiempo no sabían leer y escribir. Había el escribiente que escribía las cartas. Esto llegó a Japón y vio que todo el mundo sabía escribir, la letra cursiva japonesa. Dijo, ¿qué vamos a traer aquí? Sí, la familia. La cultura es superior, claro, entre comillas. Entonces, el espíritu de las Naciones Unidas. Intercambio comercial, cultural, que vengan a París a estudiar los bonzos y ustedes vayan allí a oír lo que dicen ellos de sus teorías filosóficas. Intercambio muy actual. Nada de colonias. O sea que una carta fortísima. Y en el fondo, el concepto de persona es lo fundamental. Ah, sí, para mí es verdad. Porque Cristo es persona divina. Dios es persona. Eso no existe. Sí, ese es el gran problema para tanta gente que no entiende que la esencia del cristianismo es la encarnación. Claro. Dios se ha hecho ser humano. Recordaba hace poco un sacerdote español que decía que si Dios se ha hecho hombre es que ser hombre es lo más grande que hay. Claro. El problema es que no sabemos lo que es ser hombre, ser persona. Claro. El concepto de persona, ¿eso es lo que ha aportado más el cristianismo a aquella cultura? Yo creo que es lo que más necesitan. No tienen palabra. Esto se lo dije al periodista que me hizo la entrevista del Observatorio Romano y se lo preguntó a la intérprete y lo tuvo que aceptar, que no existe concepto y palabra que corresponda a nuestro concepto y palabra de persona. Pero ellos dicen, está en el diccionario. En el diccionario hay un concepto que es el ser humano, pero eso no es la persona o el individuo. Esta silla no es esa, eso es individual. Los animales son individuos también, no son personas. Entonces, el concepto de persona es que yo soy único, que no hay otro como yo. Único, irrepetible, insustituible. Y hecho por Dios, hay con posibilidades eternas, es tremendo, ¿no? ¿Y ante esto cómo reacciona la cultura japonesa? Pues, ahí está, el vacío ese hay que llenarlo. Entonces, están preparadísimos. Yo creo que más que ningún otro país del mundo, en el mundo misionero, se cumple el dicho de Tertuliano, anima naturaliter cristiana. El alma por naturaleza es cristiana. Está esperando que le demos el mensaje. Está esperando ser plenificada. Exacto. Y las satisfacciones, esa foto que ha salido de este grupo, es maravilloso. Estoy ahora en la tercera generación, bueno, mi apostolado. Yo he hecho como una encuesta cuando me presenta por primera vez a alguien y quiere saber quién soy. Le digo, muy sencillo, ¿qué suceso, qué elemento en la sociedad japonesa ha cambiado porque yo estoy en Japón? Hombre, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero debido a que yo esté, no la televisión, los coches, yo no he intervenido en eso, ¿no? Entonces, muy sencillo. Y es evidente porque... digo, una cosa que quizás su abuela, ¿no? ¿No ves? Este es el grupo. Matrimonio de no cristianos, que piden tener una boda cristiana en la Iglesia Católica. No están bautizados. Y la Iglesia ha dado permiso, después de consultarlo y decir con la Comisión Episcopal, que es el mejor método de apostolado. Los hijos se separan de los padres, comienzan su vida ellos solos.
Y lo piden ellos. Es la Iglesia Católica, sí. Yo no soy cristiano, puedo tener la boda tal día. Digo esto por teléfono, no, esto es no es un hotel en que se alquila el cuarto, ¿no? Esto es un sitio en que se hace una ceremonia y tal, y porque ustedes lo piden. Yo no he ido por la calle y venga usted a casarse en la iglesia. Y entonces hay una preparación. Si esto fuera budista, el bonzo budista les daría doctrina budista sobre la familia, el amor, etc. Si fuera sintoísta, no tienen sermón, han imitado las bodas nuestras, pero no tienen enseñanza ni doctrina, se ve que no tienen nada que decir. Nosotros tenemos mucho que decir, la ayuda mutua de los esposos, la colaboración en la educación de los hijos, un montón de cosas importantísimas, que oyen por primera vez. Y entonces, este es el plan de Dios, estáis colaborando con el plan de Dios. Y esa fue la solución que di para que los obispos lo acertaran. Que la tradición católica admite el pecado original y el mal previo que hubo que nos dejó heridos, pero no destruye las virtudes humanas. De modo que los puritanos y protestantes... Claro, estamos dañados, pero no hundidos, ¿no? No hemos perdido la libertad, no hemos perdido la razón. Los dones de Dios siguen. Y el que es amable aunque no tenga fe. El que es trabajador aunque no tenga fe, pero el protestantismo puritano, claro, si no tiene fe, no tiene nada. Uno en Japón experimenta aquello que el concilio dijo de que en cualquier persona que ama, que sirve, que está entregado, hay semillas del espíritu, aunque no lo conozca. Claro. Y esa es la semilla que estamos recogiendo. Para muchos dicen, ¿cuántos se ha bautizado? Digo, un momento, que aquí hay un trozo de hielo que hay que romper para poder plantar. Y esa es la amistad. Yo encuentro que en Japón, la amistad humana nos ayuda a preparar. Dice San Ignacio, se puede interpretar en mal sentido, pero debemos, los apóstoles del hombre moderno, entrar con la suya para salir con la nuestra, que no significa engañarlos, significa, si le gustan los deportes, vamos a hablar de deportes y nos hacemos amigos. Y a partir de ahí... nos hacemos amigos, pero a mí me gustan los deportes y a él no, y le fastidia si le hablo de deporte. Vamos a poner las cosas en su nivel. Pero lo bonito es que cuando, yo le digo que es como los vasos comunicantes. Hay 3 vasos, y lo tengo en mi cuarto, a un químico le he pedido 3 tubos de ensayo, y tengo los tapones en otro y uno abierto. He hecho tinta roja, y digo, ¿qué pasa aquí? Que se llena este tubo y los otros 2 se quedan a medio. Aquí hay un error, aquí hay un fallo, algo no funciona. Quita los tapones quita los tapones y se iguala. Todo se iguala. La amistad. Sí. Está vacío, yo tengo unos valores. A partir de ahí, comunicando. Es el mismo camino de Jesucristo caminando con los discípulos de Maús. Efectivamente, caminar con ellos a su nivel, a su ritmo, para comunicarles un mensaje que traigo. Esa es la inculturación, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué sintió Luis Fontes cuando escucha en la televisión que un jesuita, Bergoglio, es el Papa? Bueno, me han dicho muchos que sí me sorprendí. No me sorprendió. Me causó un sentimiento de ironía pensar que fuimos la última orden suprimida sin dar las razones. El Carlos III dijo, por razones que guardo en mi real pecho, los jesuitas fuera de mis dominios, y luego insistió por mi antepasado, conde de Florida Blanca, por parte de mi madre, mi abuela materna, 3 generaciones o 4 anteriores a ella, por supuesto, que fue el que ganó el título y luego presidente del Consejo de Castilla por haber logrado el Papa Clemente XIV, que se suprimiera la Compañía de Jesús. El pobre, que dicen que lo forzó físicamente, yo creo que fue moralmente, es decir, los reyes de Borbones de Portugal, España y Francia, las iglesias más católicas, van a hacer la Iglesia Nacional como Enrique VIII. El pobre Papa, bastantes problemas tenemos, una orden religiosa es buenísima, pero es una orden humana, inspirada por Dios, pero no es esencial, no estaba antes, por tanto puede desaparecer, pues se suprime. Qué curioso, que la orden que se suprimió es lo que han pedido que ayude. Y nosotros ya sabéis que tenemos voto de renunciar a dignidades en la Iglesia. A dignidades. Bueno, muy sencillo, muy sencillo. No tenemos nada en contra de las que no tienen ese determinado punto en sus constituciones, porque es que el obispo, que es ordenado obispo, no puede dejar de ser obispo, no lo puede borrar, ¿no? Entonces, nosotros somos el rector, el director, y cesan su mandato a los 6 años y pasa a ser soldado de pie. Soldado de raso. Por tanto, queremos estar al servicio de la Iglesia, ¿no? Y Dios tiene esa ironía de decir, a ver, un jesuita que eche una mano. Al servicio. Al servicio de los demás. Pastor de los pastores y pobre de los pobres.
Don Luis, ¿qué mensaje nos trae desde Japón? Porque aquí está durante unos días, un par de semanas. ¿Cada cuánto tiempo viene a Murcia? Nosotros, por norma, pusieron al principio, era en barco, no se volvía más, no daba tiempo a volver a ver a los padres moribundos, etc. Y ahora con 10 horas estás en Londres o en Barcelona, ¿no? Viajes directos. Pero se ha dispuesto que sea, no por tales, somos bastante estrictos, pusieron normas cada 10 años. Yo dije, cada 10 años, una niña de 10 años o 12 le doy una muñequita, una canción, una tampita y se queda contentísima. Me ha traído esto de Japón. Vuelvo a los 10 años y se ha casado, tiene sus ideas tal, y en vez de descansar tengo que hacer un esfuerzo para... Entonces dije, mire, vamos a adaptarlo a cada uno. Entonces tiene un hermano que está ya mayor y puede comunicarse, vaya ahora. No cuando esté ya inhábil, sí, incapaz. Entonces hay cierta flexibilidad para poder venir cada ciertos años. Los misioneros de otras congregaciones o misioneros diocesanos, por ejemplo, tienen sus vacaciones, cada año pueden volver en cierta época y tal. No tienen pero nosotros estamos dedicados y ayudando. ¿Y qué nos trae Luis Fontes desde Japón para Murcia? ¿Y qué se lleva de aquí cuando viene? Yo creo que mi impresión es, después de estar algún tiempo allá y ser de esta tierra, que los japoneses nos envidian nuestra espontaneidad, el poder desahogarse, el poder cantar. Todos los estudiantes con que yo estuve al principio, yo fui de estudiante, tenían una guitarra. Muchos no la tocaron nunca, pero el sueño era tocar la guitarra para cantar y para hacer cantar, no para hacer como diríamos, un concierto, sino para participar a otros, comunicar la música, el canto. Eso les impresiona mucho, ¿no? Es más, vino un grupo de algunos sobrinos míos, un matrimonio joven, en un grupo, era un sábado y domingo, yo me apunté con ellos, la guía era estudiante mía, graduada de la Universidad de Español, y padre, explíquele usted que tiene más esto, ¿vale? Bueno, y llegamos a un sitio que era una residencia de estudiantes en el monte, y había una guitarra. Y alguien, pues vamos a probar, y enseguida se pusieron a cantar, el grupo de españoles. Y alguien que estaba en la oficina allí dijo, de este grupo musical, ¿quién lo ha invitado? ¿Quién lo ha concertado que venga a cantar? No es música, unos visitantes que ven una guitarra y se ponen a cantar. Es natural. O sea, esa espontaneidad nos la envidian. Y luego, como es natural, el desahogo. El problema, como ellos se retienen mucho para no contradecir, no chocar, el no nuestro no existe. Y usan un verbo positivo para decir no. A ver, un verbo afirmativo para decir no. Me tardé 10 años en captarlo, que resulta que ellos no usaban el no. ¿Es usted americano? Los americanos habían ocupado Japón, cualquier extranjero era americano. ¿Es usted americano? Entonces la respuesta es no, no soy americano. Ese no se evita allí. El choque de contradecir se evita. Entonces, 10 años después, ya al poco iba a ordenarme enseguida, estábamos de excursión, perdimos el camino, no sabíamos dónde estaba la estación más próxima, y salen unos niños del colegio, de 10 años, 9 años, escuela elemental. Eran los olímpicos. Estos son los deportistas extranjeros que vienen a los olímpicos. Digo, no, somos estudiantes que estamos aquí. No, ustedes son los olímpicos, firme. Digo, hombre, fírmale porque si no... Y salieron 200 y le tengo que firmar los 200. Salimos corriendo y se montó en el tren un chico con nosotros y dijo, apúnteme, fírmeme su nombre, por favor, los deportistas extranjeros. Y yo no soy deportista extranjero. Usted es deportista extranjero, que yo no soy deportista extranjero. Y entonces le dije, usted es coreano. Se puso enfadadísimo y dijo un verbo afirmativo, que cuando se dice en infinitivo es poco fino y poco amable, es desprecio. Si se dice con un final suave significa contradecir o negar, pero muy suavemente. Me dijo, chico, ¿qué significa? Es diferente. Lo que usted dice, lo que yo soy es diferente, pero enfadadísimo. El Japón había conquistado Corea y como era colonia no quiso tener soldados y lo usaban para mano de obra y trabajar y tal. Entonces los consideraban como segunda clase, ¿no? Entonces el decirle a uno que no es, a un japonés que es de otra, eso le ponía. Y por eso. Y para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, se nos ha escapado, que esto vuela, en televisión el tiempo vuela, un mensaje desde Japón para nosotros aquí en Murcia. Pues si usted le llamáis... Vidas con luz. La luz. Vidas con luz. Vidas con luz, pues el proverbio chino que dice, más vale encender una cerilla que maldecir la oscuridad.
Más vale encender una cerilla que maldecir la oscuridad. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaría genial para nosotros si podemos cada día bendecir, pues eso, encender una cerilla cada día, nunca en ser negativos, sino al revés, ir sembrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda la tarea en Japón, por haberse encontrado con este libro, aquí, en nuestro entorno, en este entorno del monasterio de los Jerónimos. Dios escribe como quiere. Se encuentra un libro y uno vive ya 60 años prácticamente en Japón. Se enamora de Japón. Don Luis, que el Señor le siga bendiciendo. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, les invitamos a que nos puedan continuar siguiendo el próximo miércoles. Ha sido un placer hoy cambiar de cultura, irnos bien lejos de aquí, pero seguir experimentando cómo se puede vivir iluminada una vida cuando Dios toca el corazón y te saca de tus realidades y te manda a otro lugar lejano. Muy buenas noches y buenas noches. Muchas gracias.